Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha. En esta ocasión estamos de nuevo para una conversación, un diálogo de filosofía con Luis Roca. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de venir aquí y colaborar otra vez con vosotros. Sí, además mucha gente le gustó el video que hicimos sobre Nietzsche, sobre todo la primera parte en la pregunta por el nihilismo. Hubo muchos comentarios preguntando por vos y esperando también esta segunda conversación. En el video de hoy vamos a hablar un poquito de Michel Foucault y de algunos conceptos que, digamos, aparecen de manera más fuerte o más detallada en sus últimos escritos, que también tienen que ver con clases, con conferencias que Foucault dio, y no tanto con las obras más conocidas de este pensador francés del siglo XX, que es muy conocido, digamos, por Vigilar y Castigar, La palabra y las cosas, Historia de la locura, Historia de la sexualidad, que hasta incluso Historia de la sexualidad hace poco salió hasta el tomo 4, digamos. Así que, bien, la primera pregunta que te quería hacer, Luis, para introducir en este tema es, ¿cómo hay distinciones en un primer Foucault, en un último Foucault? ¿Cómo marcarías vos o cómo comprendés que se da este corte, esta diferencia en el pensamiento de Foucault? Primero que hay que decir es que dividir la obra de Foucault en etapas no creo que sea correcto, ni él mismo estaba de acuerdo, ni sea una buena manera, digamos, de leerlo, ¿no? Otra cosa es, como referencia, un poco como aproximación, sí que se pueden señalar como una primera parte, que es la que se llama la arqueología del saber, que son todos los trabajos que Foucault dedicó sobre todo al tema de la episteme, al tema de los enunciados, al tema del discurso, del saber, que sobre todo es las palabras y las cosas, la arqueología del saber, y que en esta época también coincide con el nacimiento de la clínica, la historia de la locura, ¿no? Luego hay una segunda etapa que sería sobre todo a partir del año 70, en el cual Foucault parece que se interesa, digo parece porque luego ya lo precisaré, ¿no? En parte sí que es verdad por el tema del poder y luego es lo que se ha llamado la genealogía del poder, ¿no? Un poco también el término genealogía, herencia, digamos, de la influencia de Nietzsche, que en esta etapa le pesa bastante, y que el libro, digamos así, más representativo de esta época sería Vigilar y Castigar, ¿no? Luego, a partir sobre todo del año 70 y el año 76, 77, se publica el primer tomo de Historia de la Sexualidad y Foucault da un giro, digamos, en una parte que para mí es personalmente casi lo más interesante de Foucault, que es la transcripción de sus cursos. Foucault, desde el año 70 hasta el 84, va dictando un curso cada año y este curso él no los publicó, se ha hecho una transcripción y se han ido publicando, de hecho, todos, ¿no? Y yo creo que este material es un material a mí particularmente, casi es lo que me gusta más, ¿no? Quizás porque la problemática, sobre todo el curso que viene a partir del 75, porque entre el 70 y el 75 sí que continúa un poco con el tema también del poder, el poder psiquiátrico, la sociedad disciplinaria, pero el año 77 hay como una especie de giro en el cual Foucault se preocupa primero por épocas que no se había preocupado, que es, bueno, perdón, esto sería un poco más tarde. Ahora, primero, en el año 70, el curso del 76-77 y 77-78, que son dos cursos clave, uno que se llama Seguridad, Población y Territorio y el Nacimiento de Biopolítica. Aquí Foucault da siguiendo con su metáfora de las cajas de herramientas, ¿no? Que plantea el que su obra debe entenderse como una caja de herramientas, da multitud de herramientas para entender lo que sería la sociedad contemporánea desde el punto de vista de la configuración del poder, del gobierno y del Estado. Cosa que Foucault tampoco se había dedicado mucho, porque siempre
había insistido más en el tema de lo que llamaríamos el micropoder. Poder en la escuela, el poder en la clínica, en el hospital, en el psiquiátrico. Y a partir de aquí, de hecho es un año antes, el año 75, sí, el 75, con su defensa del Estado, ya empieza a hablar, digamos, como del macropoder del Estado, ¿no? Pero en estos dos cursos, el de Seguridad, Población y Territorio y Nacimiento de la Biopolítica, Foucault, desde el punto de vista político, da un giro muy importante, que es entender que la sociedad en la que estamos y que se va configurando a partir sobre todo del siglo XIX no es tanto una sociedad disciplinaria, sino una sociedad de control. Y sacará dos conceptos, que de hecho son dos conceptos nuevos, que luego hablaremos, que es el de gubernamentalidad y el de poder pastoral, ¿no? Y el de biopolítica, por supuesto. El de biopolítica, que bueno, que es un concepto que igual ya se ha utilizado demasiado y casi es un tópico, pero que realmente Foucault abre un campo de trabajo inmenso y que se ha trabajado, digamos, por, bueno, desde autores que lo han trabajado y que igual se conocen más a un nivel más especulativo, como Expósito o como Agamben, pero yo sobre todo también haría referencia a lo que se llaman los anglo-Foucaultianos, ¿no? Que son, es una escuela de sociología que el principal representante se llama Nicolas Ross, que no es muy conocido, de hecho, bueno, menos conocidos en España, de hecho, que en Latinoamérica, porque en Latinoamérica, de hecho, se publicó en Argentina Políticas de la Vida, que no llegó ni tan solo a España, y ahora también una editorial Pólvora, pues publicó, de hecho, La invención de sí mismo, que ahora sí que se ha distribuido, ¿no? Pero bueno, todo esto lo digo sobre todo para señalar que si estamos hablando de estos dos cursos, porque luego también hablaré de los posteriores, que son los que he trabajado más, la influencia que ha tenido Foucault ha sido muy importante por lo que él dijo y sobre todo por el trabajo, digamos, en curso que ha abierto, ¿no? A mí Foucault es uno de... Soy medio reticente o un poco reticente a los autores franceses, pero Foucault es uno de los que más me atrapa, quizás, como vos mencionabas antes, por esa herencia nietzscheana, si se quiere, de la genealogía de la moral y Sí. un montón de obras posteriores o tardías de Nietzsche, cómo lo influencian a Foucault, vos que mencionabas, ¿no? Una genealogía que también aplica como método en Foucault, y después cómo él también juega con la arqueología. En esta búsqueda quizás un poco también del saber y de cómo ese saber marca influencias en el ejercicio del poder, o tiene injerencias en el ejercicio del poder. Y también esto de la última etapa de Michel Foucault, como en un montón de escritos de estos conocidos como Vigilar y Castigar, y también incluso hay ediciones de entrevistas, de conversaciones con Michel Foucault, y cómo él trabaja ese ejercicio del poder en lugares e instituciones y lugares de encierro donde hay un espacio. Yo insisto en esto, ¿no? Como que para comprender un poco el primer enfoque de Foucault, y el más conocido, si se quiere, es como Heidegger lo reconocemos como el pensador del ser en relación al tiempo, y Michel Foucault del ser en relación al espacio, a cómo la configuración de los espacios van influenciando e interviniendo en el disciplinamiento de los sujetos que están dentro de esos distintos espacios. Según cómo distribuimos los espacios, vamos constituyendo, normalizando una conducta, vamos disciplinando a la gente, ¿no? Ahora, esto que vos mencionás, hay como un puente, un traspaso que va del micropoder, del análisis
de la eficacia y la eficiencia de cada individuo en particular, ¿no? Cómo influyen no únicamente los espacios, sino después analizar cada movimiento, cada cosa ínfima para poder llevar al máximo ese disciplinamiento. Entonces dice, bueno, ahí es el ejercicio del poder en lo micro, en lo mínimo. Y después, ¿por qué entendés vos en la lectura que fuiste llevando de estos últimos cursos, de estos cursos del último Foucault, por qué se empieza a interesar Foucault en pasar del micropoder a un poder macro? Y después empezar a hablar, obviamente, en parte de bios, de la vida y de la política en general, ¿no? Como el gobierno, el Estado, ya no se basa únicamente en las instituciones de encierro, sino es como que, bueno, de la disciplina pasamos a un control social en el que los límites se agrandaron, digamos, se extendieron. Estamos todos inmersos en una gran institución de encierro, si se quiere, donde estamos no únicamente disciplinados, sino controlados, y ver cómo ese control, digamos, intenta marcar todo el tiempo nuestra disciplina. Y si no, bueno, como ya se conoce en Foucault, si no te adaptaste en la escuela y no te adaptaste en el trabajo, te adaptás en el lugar del psiquiátrico o en la prisión, ¿no? Pero, ¿por qué entendés vos que hay esta necesidad quizás de Foucault de pasar de lo micro a lo macro? A ver, vamos a ver. Foucault, en realidad, y esto lo dice en varias entrevistas, él insiste bastante que el hilo conductor de todo su trabajo, que para él existe, lo que pasa es que, vuelvo a señalar lo que te he dicho antes, no es una cuestión de etapas, ni tan solo hablaría de evolución, porque yo creo que Foucault tal como entiende él, y a mí me parece interesante, ¿no? Lo que hace él es como una especie de inmersión en una problemática, y él habla de cada libro como una experiencia, y a partir de esta problemática se le plantean una serie de cuestiones, digamos, que le llevan a otra, ¿eh? Y esto está bien porque Foucault, esto me gusta mucho, dice, bueno, vamos a ver, cuando escribo un libro no es que comunique lo que yo he aprendido, porque esto sería tan aburrido que no llegaría ni a la página 3, o sea, cada libro para mí es como una experiencia, como una investigación, tengo una idea de lo que quiero hacer, pero luego va... Bueno, la cuestión es que Foucault insiste mucho en que el hilo conductor de todo, digamos, de todas las problemáticas que se le han planteado desde el principio hasta el final, no es el tema del poder, sino es el tema del sujeto. Y a veces dice sujeto y verdad, y a veces sujeto, pero nunca dice poder. O sea, él dice, evidentemente, que el tema, digamos, del poder está presente porque, sobre todo, Foucault inicialmente está muy en contra de la influencia en la filosofía francesa, de hecho, de los años 50, de cuando él empieza a formarse, sobre todo de la idea de que hay un sujeto soberano y fundante, ¿no? Que esto está presente en Hegel y está presente, por ejemplo, en Husserl, y la influencia de la fenomenología, ¿no? Merleau-Ponty. Y para Foucault no hay que entender todo el sujeto como algo fundador, sino como el sujeto como un efecto, o sea, el sujeto como sujeción. Y esto le lleva en un primer momento a cómo el sujeto es un efecto de un determinado campo del saber, que sería toda esta época que haría una arqueología, y luego, posteriormente, cómo son las mismas tramas, digamos, del poder las que crean como efecto el sujeto, ¿no? Pero lo que va ocurriendo, y esto Foucault también es consciente, es que, y esto es una crítica que, por ejemplo, le hará Habermas, dirá, bueno, pero es que al final todo es poder. Es decir, si Foucault va analizando el poder en diferentes ámbitos que lo hace,
parece, esto es la crítica, que no digo que la crítica sea correcta, pero bueno, como mínimo es una crítica que a Foucault le hará pensar. Si todo es poder, al final, o sea, estamos inmersos, digamos, en una trama de la que no podemos salir, porque salimos de una trama del poder y entramos en otra y todo esto, ¿no? Esto le lleva a Foucault también a buscar, digamos, pues esto, un tipo de estudios más a nivel macro, a nivel más institucional, a nivel de la propia formación del Estado moderno, que curiosamente para Foucault el Estado moderno se forma a partir de diferentes instituciones, a partir, o sea, no es producto, digamos, de una planificación, la construcción de un Estado, sino que por una serie de contingencias, y en esto Foucault es muy nietzscheano, en el sentido que la genealogía no busca finalidades, sino que, bueno, son una serie de azares, de necesidades, se forma, digamos, el Estado moderno, ¿no? Y entonces el Estado moderno se lo planteará inicialmente, por ejemplo, en defender el Estado en términos muy nietzscheanos como una relación de fuerzas, y de hecho en este curso del año 76, parece que es, Foucault se define más por una explicación del Estado moderno en términos de Nietzsche que en términos de Marx, pero posteriormente con el seguridad, población, territorio y el nacimiento de biopolítica, entenderá el concepto de gubernamentalidad a partir de la racionalidad liberal. Es decir, lo que va generando el liberalismo es una sociedad de control en la cual no es lo más importante el poder disciplinario, que al tanto el poder disciplinario se mantiene, porque esto también es importante cuando Foucault habla de las tres etapas del poder, que dice el poder soberano, el poder disciplinario y el poder de la gubernamentalidad o del control o el poder liberal. El poder soberano, dice, bueno, el poder soberano es el poder del emperador romano, es el poder del monarca, dejar vivir y hacer morir. Es decir, el monarca, el emperador, el señor feudal, no le importa cómo vive la gente. Lo único que le importa es que asuma, digamos, lo que tiene que asumir, es decir, prohíbe y obliga. Sí, Y el que no lo ejercer el hace, lo poder, mata. El ejercer que el no lo hace, poder y sí, bajar con la espada, digamos. exacto. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza la biopolítica,